Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una receta de semillas que se ha utilizado durante toda la vida para potenciar el canto de los canarios, jilgueros y demás aves cantoras. Sin más, empezamos. Los creadores con más experiencia siempre han buscado utilizar productos naturales y económicos que le ayudaran a estimular el canto de los canarios y jilgueros de manera natural, a la vez que le aportaran vitaminas y nutrientes que ayudasen a completar la dieta de los pájaros y que por supuesto beneficiasen su salud. Por ello, con el paso de los años, se han ido transmitiendo generación tras generación, de padres a hijos, diferentes recetas con semillas que actúan como potenciadores de canto. Normalmente, aunque este tipo de recetas puede variar ligeramente de un criador a otro, la receta base o la receta original suele estar compuesta por una mezcla de semillas proteicas, de semillas más ligeras y por semillas hepatoprotectoras. En el primer grupo encontramos las semillas proteicas, semillas oleaginosas, o lo que es lo mismo, semillas con un porcentaje superior en grasas y que normalmente suelen componer el 50% de la receta. Dentro de este grupo se encuentran semillas como el negrillo, que es una semilla negra alargada, parecida a las semillas de lechuga, las semillas de chía, que son estas pequeñas semillas redondeadas de color marrón o negro y que aparte de tener un elevado porcentaje proteico, tienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, por lo que son muy interesantes para la salud de nuestros pájaros. La perilla blanca, que son estas pequeñas semillas redondeadas de color blanco, que tienen unos valores nutricionales muy buenos y que destacan porque tienen grasas saludables que no dañan ni afectan directamente al hígado o al organismo de los pájaros, como si puede ocurrir con un consumo excesivo de otro tipo de semillas grasas. Por otro lado, tenemos el cañamón, que son estas semillas marrones redondeadas que tienen un alto valor nutritivo y que a los pájaros les encantan. Las semillas de namina, que son estas semillas de color marrón, pero que a pesar de contener un alto valor proteico, tienen también un porcentaje muy elevado de grasas, por lo que para determinados pájaros son difíciles de digerir. Por este motivo, los creadores solían añadir a la mezcla una cantidad muy pequeña de semillas de namina. Y las semillas de linaza, que son estas semillas marrones alargadas que estás viendo en pantalla, las cuales son muy nutritivas y muy apetecibles para los pájaros. Además, algunos creadores también solían añadir semillas de cártamo, que por su dureza lo que solían hacer era molerlas e incorporarlas posteriormente a los bizcochos o a las pastas de cría que le aportaban a sus pájaros para evitar de esta manera que pudieran desperdiciarlas, ya que como digo, es una semilla algo más grande que el resto y con una cáscara más dura, lo que suponía algunas dificultades para algunas especies a la hora de pelarlas y la mayoría de las semillas de cártamo acababan tiradas por el fondo de la jaula. Todas estas semillas, como he comentado, son semillas con un alto porcentaje en proteínas y en grasas, que se solían añadir a la receta, sustituyendo unas con otras en mayor o menor porcentaje, en función de la disponibilidad que tenía cada creador para conseguirlas por su zona. Pero independientemente de las semillas que utilices, la mezcla debe componer aproximadamente el 50% de la receta, como he dicho antes. El segundo grupo está formado por un 40 o incluso un 50% de semillas más ligeras, puesto que tiene un porcentaje muy pequeño de grasas, por lo que a pesar de ser semillas que tienen un buen valor nutricional, se catalogan de esta manera porque el porcentaje de grasas es muy pequeño en comparación con las semillas del grupo anterior. Aquí principalmente, algunos creadores añadían directamente una parte de alpiste, mientras que otros preferían añadir semillas de la salud, que es una composición de semillas que aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales de manera natural, de ahí su nombre, y que solía ser una mezcla compuesta por semillas de lechuga, hinojo, amapola, escarola, achicoria y demás tipos de semillas de prado o plantas silvestres. Para no alargar más este vídeo, si quieres que más adelante veamos en el canal cómo preparar una receta de semillas de la salud, que vale tanto para canarios, jilgueros, periquitos, ninfas, como para cualquier otro tipo de aves exóticas y que además de encantarles, les aporta muchos beneficios, déjamelo en comentarios y lo vemos en futuros vídeos del canal. Y el último grupo, que equivale al 10%, estaría compuesto por semillas hepatoprotectoras que tienen como función principal prevenir y tratar problemas hepáticos en el organismo de las aves de manera natural. La semilla más utilizada, puesto que es la más económica y la más fácil de conseguir, es la semilla de cardo mariano, que es una semilla oscura, alargada, de mayor o menor tamaño en función de la variedad, y que se caracteriza por ser una semilla fácil de digerir, con un porcentaje muy bajo en grasas y con excelentes propiedades hepáticas. Finalmente, una vez que hemos añadido todas las semillas en la cantidad adecuada, lo único que tenemos que hacer es mezclarlas bien para que se mezclen todas las semillas y para que a la hora de ofrecérselas a nuestros pájaros no haya desequilibrio de unas semillas con otras. Esta mezcla de semillas se la podemos aportar a los pájaros 1 o 2 veces por semana en pequeñas bizcocheras o golosineros, e incluso hay criadores que por comodidad directamente lo que hacen es mezclarlo con la mixtura que normalmente le aportan a sus pájaros.
En mi caso prefiero ofrecérselo por separado, 1 o 2 veces por semana, en estos golosineros, porque es algo que les encanta y a mí me gusta mucho verlos disfrutar, e incluso de esta forma también vamos a conseguir de manera indirecta transmitirles una mayor confianza. De hecho hay muchos pájaros que no se esperan ni a que se los pongan, directamente vienen a comer de la mano o se suben al comedero cuando se la estoy colocando. Y por último, otro detalle muy importante que debes tener en cuenta es que debes guardarlas muy bien para garantizar no solo una correcta conservación, sino también para evitar que con el tiempo pierdan propiedades nutricionales o incluso que puedan aparecer pequeñas larvas o insectos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho pulsando este botón para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo más vídeos interesantes y como siempre te espero en el próximo vídeo.